Que la paz de Dios sea con todos mis hermanos. Hoy en este hermoso sábado vamos a estudiar la palabra, un tema desde luego muy viejo, muy antiguo, muy conocido, muy trillado, pero necesitamos refrescar algunos conceptos bíblicos, algunos pasajes al respecto. Es el título, el pecado. En primer lugar, tenemos que definir qué es el pecado, sus implicaciones, sus consecuencias, igualmente las clases de pecado, su toxicidad, su gravedad. Y finalmente tenemos que ver el remedio, el antídoto, la solución para este gran problema que es el causante de todos los conflictos humanos, de todos los pleitos, de todas las rivalidades, las enemistades, de todos los males que existen en el mundo. ¿Por qué las grandes guerras? ¿Por qué los desastres? ¿Por qué las separaciones y divorcios? ¿Por qué las enemistades entre amigos? ¿Por qué infelicidad, desdicha, calamidades, desastres? El causante es el pecado. Pero, claro, el pecado no es una persona, aunque tiene su origen en un ser, sí, que tiene también corporalidad. Un ser muy excelso. Vamos a descorrer un poco estas cosas. En primer lugar, veamos cómo define la Biblia al pecado. El texto muy conocido de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: cualquiera que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Transgresión de la ley, infracción. Por lo general, cuando preguntamos qué significa pecado, nos refieren a este versículo. Casi todo adventista. Pero pecado, como definición aquí, está en una forma muy sucinta, muy resumida. Y tenemos que desglosarlo. Para esto, la Sagrada Escritura tiene varios versículos en los cuales nos amplían el pensamiento, la definición de pecado. Por lo general, damos sinónimos de lo que es pecado: transgresión, desobediencia, desacato, iniquidad, etcétera, etcétera. Pero, verdaderamente, ¿cuál es la definición? La definición de transgresión del pecado es muy genérico, porque transgresión suena a desobediencia, a hacer lo malo, a violar un mandato expreso, a desobedecer. Ese es el asunto. Pero el pecado no es solamente esto, mis hermanos. Veamos entonces, por eso, la Sagrada Escritura, cómo es definido esto. Primero, en Patriarcas y Profetas, les voy a rogar que anoten ustedes para que investiguen la palabra y después digan: la palabra dice así, no el predicador tal. Dice en el capítulo 30 de Patriarcas y Profetas, la página 546, rectifico, conflicto de los siglos. Sí, disculpen. Capítulo 30, conflicto de los siglos, la página 546, dice: es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia, encontrarle razón a su existencia. Es imposible. Y por eso, en esas cosas no nos vamos a introducir. Pero se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado, lo que está revelado, para hacer
enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra el mal. Nada se enseña con mayor claridad en las Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios ni error alguno en el gobierno divino que dieran lugar a la rebelión. Claro, por lo general, donde se sucede un mal, un daño, un prejuicio, un dolo, algo negativo, una irresponsabilidad, tiene que haber un responsable. Sí, pero también alguien más. Si, por ejemplo, 2 ejemplos, si algo negativo sucede en la municipalidad de tu provincia y distrito, ¿a quién lo sacamos al frente? Al alcalde. Si en el país, al presidente. Aunque él directamente es posible que no tenga nada que ver. Bien, el pecado se originó en el cielo. ¿Dios sería el responsable? ¿Está claro aquí? Que no. Claro que no. Dios trata con seres inteligentes. Entonces, miren lo que dice. El pecado es un intruso. Y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Ojo, misterioso, intruso, inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. No puedes atreverte a excusarlo. No, jamás. Porque estarías defendiéndolo. Y defendiéndolo, estarías dándole razón. Y dándole razón, dirías entonces que Dios se equivocó. Y nos complicamos más. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor, señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Así que no podemos encontrar excusa o encontrar alguna razón, causa de su existencia. No hubo. Y aquí viene nuestra definición. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Entonces aquí tienes una definición muy explícita, amplia, muy bíblica, muy adecuada para nosotros poder quedar satisfechos. Manifestación exterior, vamos palabra por palabra, es la manifestación exterior. Claro, cuando insultas, cuando levantas un falso testimonio, cuando cometo un robo, cuando hago daño a alguien, perjudico la reputación, la dignidad de las personas, cuando trato mal, cuando tengo ira, enojo contra mis hermanos, cuando tengo resentimiento, odio, rencor, celo, malicia, sospecha, vanagloria, vanidad. Todas estas cosas son manifestación exterior. Lo que se ve. Recuerden que el pueblo, la iglesia, juzga y debe hacerlo en las cosas, manifestación exterior, en lo que se ve, en lo palpable, en lo evidente, donde hay testigos, y pueden haber testigos. De una mala intención puede haber un testigo, porque no podemos leer los pensamientos. Y juzgar, atención hermanos, intenciones, propósitos, motivos, es usurpar el papel que corresponde a Jesucristo. ¿Sí? Eso dice la sierva del Señor. Así que por allí no entremos. Ahí sí entras en el texto que puede salir afectado, donde dice que no debemos juzgar. Eso es lo que no debes juzgar. No nos ha puesto Dios a juzgar desde ese punto de vista. Y si estás en la posición de juzgar, tiene que ser cuando la iglesia te ha dado esa autoridad, y tienes que juzgar la manifestación exterior.
Y de acuerdo, todo el contexto de la historia, etcétera, los motivos, etcétera, etcétera. Quiero decir, las circunstancias y que la persona misma pues se defienda. Muy bien. Es la manifestación exterior. Como dice Santiago, ya cuando primero la persona pues su concupiscencia, después viene el embarazo del pecado y da a luz el pecado. Ese de dar a luz el pecado es la manifestación exterior. De un principio en pugna. Entonces aquí está. De un principio en pugna. ¿Cuál es ese principio en pugna? Con la gran ley de amor. O sea, un choque de principios. Ese principio en pugna es justamente el pecado. El pecado como principio, como generador, como móvil. Sí. Y eso es, y ese puede ser, donde está embargado, está fuerte tus emociones, tus sentimientos, tus intenciones, tus inclinaciones, tus propósitos. Ese principio tiene posesión de tu naturaleza. Ese principio ha posesionado, está embargada en la naturaleza humana. Es por eso que cobra el nombre de naturaleza humana pecaminosa, caída, pervertida, degradada, corrompida, mortal. Entonces, este concepto es muy lindo, muy amplio y podemos nosotros comprenderlo cuando dice, por ejemplo, Santiago 4:17. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Si fuera un acto solamente, pues este texto estaría de más, porque en aquel que sabe, conoce. Yo no puedo saber lo que sabe la persona o lo que no sabe. Entonces el pecado está en aquel que sabe, porque aquí la iglesia no va a juzgar lo que sabe o no lo sabe. La iglesia va a juzgar hechos, pero Dios juzgará mis intenciones, mis propósitos, mi conocimiento, la luz, los privilegios, oportunidades que Él me ha brindado, conocimiento. Entonces el pecado está en aquel que sabe, conoce, está informado, sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pero entonces no lo va a juzgar aquel que no sabe. Claro, ahí entramos en el asunto del conocimiento, lo que habla Romanos 2:12 al 15, de los paganos, que ellos no han conocido, no conocen, no conocieron la teoría, no han tenido esa luz, esa información, porque no han tenido la Biblia, no han conocido de Jesucristo. Y por lo tanto, no tienen culpa, no tienen pecado. Todos somos pecadores, todos sin excepción. No que de cierta edad hasta tal edad nomás, eso no existe en la Biblia, ni en el espíritu de profecía. La Biblia simplemente dice, por cuanto todos, Romanos 3:23, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No dice de tal edad hasta tal edad, no, hermano, por favor. Entonces, eso es definitivo. Y dice más, mira, Eclesiastés 7:20, no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay. Y no dice hombres de 18 para arriba o de 20, 25, no. Y no se refiere solamente a varones, es integral, no existe ser humano, en otras palabras. Definitivamente es eso. Entonces, cuando Santiago nos alcanza esta idea de que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno, quiere decir que hay personas que no saben lo que tienen que hacer, no saben a la letra, por una enseñanza de un libro,
o de alguien, pero ellos tienen principios, ellos tienen razonamiento y tienen conciencia, Romanos 2:15. Y ellos deben conducirse porque el Espíritu Santo está trabajando, eso lo sabemos nosotros, aunque ellos no lo sepan y no lo reconozcan, pero el Espíritu de Dios opera en todo ser humano. Entonces en ello está trabajando en su conciencia, en sus razonamientos, y los que responden positivamente van a cuidarse de hacer daño, de hacer mal, y Dios los va a juzgar de acuerdo a sus razonamientos, a su conciencia. Entonces habrán muchos paganos que se salvarán. Mira. Paganos, dice la sierva del Señor en el deseado de todas las gentes, que no perecerán. Y lo dice así en esos términos, paganos. Entonces, también dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 23, que el que duda y come dudando, ya cometió pecado. Imagínense, la duda es pecado. Entonces, y todo lo que no es de fe, dice el mismo versículo, es pecado. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Todo lo que no está fundamentado en la palabra. Porque la fe viene por el oír de la palabra. Entonces todo lo que no es de fe es pecado. Todo lo que es duda es pecado. Así que tenemos otra ampliación de lo que significa pecado. Pecado entonces desde el punto de vista legal, primera de Juan 3:4. En una forma más amplia espiritual tiene Santiago 4:17. Desde el punto de vista, pues, de la justicia, primera de Juan 5:17. Toda injusticia es pecado. Y la sierva de Dios dice que la justicia es una medida. Entonces, todo lo que no llega, alcanza la medida, es pecado. La medida es la ley de Dios. Y es una persona, es Cristo. Tiene que todo pasar bajo esa medida, ese escrutinio. Ahora también tenemos algo importante, mira, ¿cómo se introdujo el pecado? Bueno, esto viene del cielo. Lucifer, un ser extraordinario, inteligente, un ser el más hermoso, era el encargado de todos los ángeles, ellos se gozaban en obedecerle, en él nació misteriosamente el pecado. Se enalteció, se orgulleció y creyó que todo lo que era y tenía era por él mismo, que él lo había conseguido, no como una dádiva, una gracia de Dios. Fue su fracaso. Ahí lo tenemos en los libros de Isaías, se da a conocer con claridad. Hasta que se halló en ti maldad, dice la Biblia. Muy bien. Pero allí el pecado se transmitió por elección y decisión, una fuerte tentación. Claro, escuchen, para que seas tentado, tú tienes que ser una criatura, un ser creado, ¿sí? Así que todo ser creado tiene la posibilidad de caer en pecado. Todo ser creado puede pecar. Es por eso que Jesús, por tener naturaleza humana, como humano él podía caer. Mira. Y podía arruinar así el plan de salvación. Pero afortunadamente, aunque pendió de un hilo, somos salvos por su divina intercesión. Bien, entonces, el pecado, en este contexto, en este sentido,
viene personificado en Lucifer, al Edén, a la santa pareja. Adán y Eva fueron advertidos. Ellos sabían muy bien, estaban bien informados, los ángeles, Dios mismo. Y eran ellos seres muy inteligentes, originales. Todo tenían para ganar. Pero ahí tenemos un grave problema. ¿Qué pasó? Eva se confió a sí misma. Hay algo muy interesante. Lucifer estaba en el árbol prohibido, porque Dios dio solamente una prohibición. De todos los árboles del huerto podrán comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, dijo Dios, no comeréis. El día que de él comieres, ciertamente morirán. Así que estaban bien dichas las cosas, estaban bien planteadas. No había marcha atrás, no había otra escapatoria, no había justificación. Pero, lamentablemente, hermanos, Eva se confió. Miren lo que dice, pueden buscar ustedes en Patriarcas y Profetas, el capítulo 3, vayan anotando por favor. Miren, Adán estaba en el jardín con Eva, en el medio del huerto, ahí estaba el árbol prohibido. Ellos no debían ir, no necesitaban ir, pero allí acechaba el enemigo a su presa. Lucifer no fue a ellos, allí esperaba. Con todo eso, miren, los ángeles, el capítulo 3 de Patriarcas y Profetas, la página 32, los ángeles amonestaron a Adán y Eva que estuvieran en guardia contra las argucias de Satanás, porque sus esfuerzos para tenderles una celada serían infatigables. Si ellos rechazaban firmemente sus primeras insinuaciones, estarían tan seguros como los mismos mensajeros celestiales. El árbol de la sabiduría había sido puesto como una prueba de su obediencia y de su amor a Dios. La sabiduría estaba en obedecer a Dios y el pecado estaba en desobedecerle. Ahora, los ángeles habían prevenido a Eva a tener cuidado de no separarse de su esposo, mientras él estaba ocupado en su trabajo cotidiano en el huerto. Estando con él, correría menos peligro de caer en tentación que estando sola. Pero, atención, mucha atención, hermanos, pero distraída en sus agradables labores, inconscientemente se alejó del lado de su esposo. Miren, y hasta ahí no había problema. Inconscientemente, distraída de la hermosura, de la belleza del Edén, que solo Dios podía hacer, se alejó del lado de su esposo. Al verse sola, hay algo positivo ahí, de lo que Dios les había dotado. Al verse sola, tuvo un presentimiento del peligro. Ya está. Allí va a haber responsabilidad. Se vio sola y tuvo un presentimiento del peligro. Pero desechó sus temores, diciéndose a sí misma que tenía suficiente sabiduría y poder para comprender el mal y resistirlo. Ya estamos en camino equivocado. No era una franca rebelión, pero era un camino hacia la rebelión, hacia la desobediencia. Desecha sus temores y se dice a sí misma
que tenía suficiente sabiduría y poder para comprender el mal y resistirlo. Desdeñando, desechando la advertencia de los ángeles, muy pronto se encontró extasiada, mirando con curiosidad y admiración el árbol prohibido. Ya estaba dicho, hermanos. ¿Qué podíamos decir? Ella, lejos de salir corriendo de allí, todo lo contrario continuó. Si ella en ese momento que tiene ese presentimiento regresaba a su esposo, no estaríamos aquí hablando esto. Claro, no estaríamos en tantos problemas. Pero no podemos cambiar la historia. Pero sí, Dios la ha mejorado. Y la va a hacer mucho mejor después, en una realidad y permanente, un permanente presente, infinito y eterno y absolutamente perfecto. Entonces, allí comienza el problema. Por eso habíamos leído muy claramente la única definición de pecado, es la que da la palabra, transgresión. ¿Y qué es transgresión? No solamente la acción, la manifestación exterior, no. Ya ella comenzó mal, cuando inconscientemente allí no hay problema, pero cuando ella piensa, cree que es fuerte, confía en sí mismo y no en el consejo de Dios, lo que Él les había indicado, que estando juntos son más fuertes, podía resistir. Así que ella avanza y ya conocemos la historia. Ella comete el pecado, su naturaleza se degrada y se convierte, se deprava y se convierte en la tentación de Adán. Adán no cometió pecado porque era pecador. Adán no cometió pecado porque tenía naturaleza mala, pecaminosa. Adán comete el pecado por elección y decisión, por ese libre albedrío que Dios le había otorgado. ¿Dios podía intervenir en todo eso? Sí, pero no debía, porque ellos serán probados precisamente. Es como decir, el profesor te puede salvar de ser jalado del año, de una materia, en un examen, ayudándote con unas preguntas, sí, pero no debe, porque tú estás siendo probado, examinado. Porque ya has tenido tiempo para estudiar, porque ya ellos, Adán y Eva, habían sido instruidos, aconsejados. Sabían muy bien de la existencia de ese ángel. Así que aquí encontramos entonces, pues, el origen del pecado en nuestro mundo. Y la Biblia dice, Romanos desde el capítulo 5, versículo 12 hasta el final, que el pecado entró por un hombre. ¿Sí? Nunca encuentras en la Biblia que el pecado entró por cada ser humano que ha venido al mundo. No, hermano, lea la Biblia. El pecado entró por un hombre. La maldición, la muerte y todas las consecuencias. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Sí, todos. Todos no quiere decir de tal fecha, tal edad, no. Todos, sin excepción. Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por el pecado entró la muerte. La muerte es una consecuencia, nada más. Si no hay muerte, es porque no hay pecado. Y solo Dios puede librarnos de la muerte y del pecado. Solo en Cristo podemos encontrar esto. Entonces, el pecado se transmitió de Adán, de Lucifer, a los ángeles por tentación, por persuasión. Y ellos le creyeron al maligno. Lucifer le tienta a Eva y ella cae, la seduce, la hipnotiza, ella permite eso y ella peca a instancia de su libertad. Pero había sido muy bien aconsejada y advertida.
Por elección y decisión ella pecó. Ella se convierte en la tentación para su esposo. Y Adán, dice la palabra, no fue engañado, sino Eva. A instancias por el amor de Eva, él peca. Y de esa manera, la raza humana fracasa. Al fracasar ellos, ¿qué sucedió? Vamos a dejar que la palabra hable. Miren, en primer lugar, en Génesis, vamos a leer el capítulo, Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. El versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, el ser humano se degradó, se depravó. Inmediatamente en una forma vertiginosa, hermanos. Una raza tan poderosa, tan fuerte. Y es con una poderosa inteligencia y memoria, pues el pecado inmediatamente, hermanos, hizo efectos, estragos, pero fenomenales. Pablo, en Romanos, capítulo 8, miren lo que escribe el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios, ¿ve? En Génesis habíamos leído todo designio del pensamiento de los hombres, todo deseo, toda inclinación, toda tendencia ya estaba negativa, mala. Y acá dice, por cuanto los designios de la carne, o sea, de tu naturaleza, de mi naturaleza humana, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, no se sujetan. Y aunque quieras, no puedes. Ejemplo, el fracaso del judaísmo. Muchos años, quisieron alcanzar la justicia por la obediencia a la ley. Pretendieron, creyeron, escribieron muchos libros, pero no lo alcanzaron. Aunque en su gran esfuerzo por lo menos alcanzaron que Jesús los reconozca como entre todos los seres humanos conocidos hasta allí, según ellos, los más justos. Es por eso que Él dijo, los toma como referencia, como ejemplo. Les dijo, si ustedes no llegan a ser más justos que los fariseos y escribas, no entraréis en el reino de los cielos. O sea que nosotros tenemos que ser todavía más justos de lo que ellos pretendían, pensaban. Y esa justicia superior es la justicia de Jesús. Bien, entonces, miren qué sucedió en Adán y Eva. Atención, Patriarcas y Profetas capítulo 3, la página 40. Estúdielo en su casa. Después de su pecado, Adán y Eva no pudieron seguir morando en el Edén. Suplicaron fervientemente a Dios que les permitiera permanecer en el hogar de su inocencia y regocijo. Confesaron, ¿no? Primero suplican, ahora confiesan que habían perdido todo derecho a aquella feliz morada y prometieron prestar estricta obediencia a la ley de Dios en el futuro, o obediencia a Dios en el futuro. Pero, aquí hay un pero. Se les dijo que su naturaleza, su ser, sus intenciones, propósitos, inclinaciones, tendencias, designios, deseos, innato, ese es su estado, esa es su condición
palabras que no son mías, nuestras, están escritas en el espíritu de profecía. Pero se les dijo que su naturaleza se había depravado por el pecado. Depravado. Busque un diccionario. Corrompido. Que había disminuido su poder para resistir al mal y que habían abierto la puerta para que Satanás tuviera más fácil acceso a ellos. ¿Ven? Ahora, escuchen ustedes, el camino a Cristo, en el capítulo 2, Camino a Cristo, capítulo 2, en la primera página, el hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado, era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus designios, ¿ves? Inclinaciones, tendencias, motivos, deseos, sus designios eran santos. Pero, hay otro pero por la desobediencia, sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó al amor. El pecado reemplazó al amor. El egoísmo, el orgullo, esa es la contraposición, la contraparte del amor, el antónimo. El egoísmo reemplazó el amor, su naturaleza, su ser, su esencia, algo innato en él. Miren, propio ya. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo por su propia fuerza resistir el poder del mal. Fue hecho cautivo por Satanás. Y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiese intervenido de una manera especial. ¿Se da cuenta, hermanos? Su naturaleza quedó tan debilitada por el pecado, por la transgresión, que ya no pudo. Romanos 8:7, léalo otra vez si gusta. Ya no pudo por su propia fuerza resistir el poder del mal. Ya no pudo. Aunque quiera, no puede. Es por eso dice en el mismo Camino a Cristo que es imposible el hombre con todo el esfuerzo que haga tratar de guardar la ley de Dios. Por sí mismo no puede. Está intentando una imposibilidad. Así que, escucha, hermanos, dado que Jesús dijo también, ustedes lo saben, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, una luz más profunda, que el que se enoja tremendamente con resentimiento contra su hermano es homicida. ¿Cuántos homicidas sabremos? Que nos enojamos en una forma tal con nuestro prójimo. Eres un homicida, te guste o no. ¿Sí? Tengamos un corazón perdonador, reconciliador. Sí. Enójate con sus hechos, pero no con la persona. Que te alejes de sus acciones, no de la persona. A esto, hermano, ayúdale, ayudémonos. Dice, sobrellevar las cargas los unos a los otros. Salvo ya el que no quiere vivir en armonía, quiere otra vida, bueno, él solo se aleja. Huye el impío, ¿sí? Sin que nadie lo persiga. Ya no podemos hacer más nada que orar al cielo, tenga misericordia. Entonces, Jesús lo dijo, del corazón del hombre salen todos los males. ¿Sí? Allí nace todo. Allí se fabrica, se construye, se labra. La mente ociosa es un taller del Satanás. Tiene un trabajo arduo cuando estamos ociosos. Mis hermanos, ahora, ¿cómo esto, por qué lo tenemos así y cómo ha afectado en el ser humano? Veamos, miren, aquí en
el libro Patriarcas y Profetas, el capítulo 6, un caso fresco allí después del pecado. Set y Enoc, el capítulo 6. Adán tuvo otro hijo que debía ser el heredero de la promesa divina, el heredero de la primogenitura espiritual. El nombre dado a este hijo, Set, significa señalado o compensación, pues dijo la madre: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Pero miren, Set aventajaba en estatura a Caín y Abel, y se parecía a su padre Adán más que sus otros hermanos. Tenía un carácter digno y seguía las huellas de Abel. ¡Qué hermoso! Sin embargo, no había heredado más bondad natural que Caín. Sí, miren, acerca de la creación se dice que a la semejanza de Dios lo hizo. Pero el hombre después de la caída engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. ¿Cómo es esto? Aquí lo explica un poquito. En tanto que Adán había sido creado sin pecado, sin inclinaciones, sin tendencias, sin ese principio, que por lo tanto no podía haber manifestación. ¿Ves? Sin ese principio, solamente tenía que primero nacer el principio, desobedecer a Dios en la intención, el propósito, así como hemos leído de Eva. Se creyó suficiente, comenzó el mal. El resto ya, manifestación exterior, ya lo vemos después. Entonces dice: en tanto que Adán había sido creado sin pecado a la semejanza de Dios, Set, así como Caín, heredó la naturaleza caída de sus padres. Esa naturaleza que tú y yo compartimos. Todos, dice el texto bíblico, por cuanto todos pecaron. Todos destituidos de la gloria de Dios, de esa imagen casi borrada de Dios en el hombre. Todos, sin excepción. Todos los nacidos de Adán y Eva. Entonces, heredó la naturaleza caída de sus padres, Seth. ¿Cuál es esa naturaleza caída? Esas tendencias, es pecado, que nacemos en rebeldía, en rebelión contra Dios. Y mira, puedes verlo también en Camino a Cristo. Escuchen, anoten, capítulo 7, Camino a Cristo, capítulo 7, lo encontramos en la página 60 y... ya está. Página 62. Miren. 61, 62. Antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Era posible para Adán y Eva. Mas no lo hizo. No lo hizo. Y por causa de su caída, la caída de Adán y Eva, tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿sí? Todos tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos, no, imposible, no podemos hacernos justos a nosotros mismos, puesto, lo da por sentado, puesto que somos, se involucra la escritora, pecadores y malos. Pecadores y malos. No podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios demanda.
o la ley de Dios exige. Pero Cristo nos ha preparado una vía de escape, puesto que somos pecadores y malos. Entonces, naturaleza pecaminosa, si usted analiza, se da cuenta, cuando dice que tenemos una naturaleza pecaminosa y después dice, puesto que somos pecadores y malos, lo pone en el mismo nivel. Naturaleza pecaminosa, pecadores y malos. Esos somos nosotros. Todos, sin excepción. Todo ser humano. Porque la Biblia dice, Jeremías 17:9, usted lo conoce, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón. ¿De quién? De todos, de todo ser humano. Sí, pero los niños también, de ellos, son pecadores. Porque no todos los niños, la lógica simple, no todos los niños van a ser salvos, absolutamente todos no. Ni todos se van a perder tampoco. Pero ellos ¿qué culpa tienen? Dios no los va a destruir. Es cierto, como tampoco destruirá a aquellos que no han tenido cierta luz o conocimiento. Por ejemplo, en la Edad Media, muchos reformadores no guardaron la ley de Dios el sábado y son sin culpa porque no han tenido esa luz. ¿Cuál es? ¿Por qué nos hacemos problemas para entender eso? ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, somos responsables de lo que tú llegas a conocer, a entender. Así que esto de los niños ya saben muy bien, Pablo lo dice, que la fe de los padres, la sierva de Dios lo habla, tendrá en cuenta eso. Pero hay misterios al respecto, que hoy no nos vamos a introducir en aquello, en los cuales en la resurrección describe la sierva del Señor que habrá niños que no tendrán sus padres. ¿Ven? Pero no de todos, también hay revelación al respecto. De modo que Isaías hace una ecografía, una radiografía espiritual del ser humano. ¿Y qué dice? 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza es una sola herida. Se está refiriendo a nuestro cuerpo, alma y espíritu. Lo integral del ser humano. Todo está afectado. ¿Desde cuándo? Salmo 51:5 desde niños. Salmo 58:3 desde pequeños. Y la sierva de Dios, escuche, mira lo que dice. Los niños nacen con las tendencias animales ampliamente desarrolladas, habiendo recibido la impronta del carácter de sus propios padres. Testimonio para la Iglesia, tomo 2, 344. Y dice, los hijos tienen una herencia de pecado. Consejo para los niños, 4:47. Ellos tienen una herencia de pecado. Y el espíritu de profecía coordina con la Biblia. Y hay que ser reales, hermanos. Ustedes saben, como padres, todos los que han tenido sus hijos, desde pequeñitos ven la desviación hacia el mal. Pero lea en el deseado de todas las gentes de María, en aquel santo ser que dijo el ángel Gabriel. De ese santo ser, María quedaba perpleja y casi dudaba de su divinidad por ver esa perfección de ese niño, de ese bebé grande. Porque él era un cordero sin mancha y sin contaminación, porque él venía a salvar al hombre, al pecador. Porque él era nuestro sustituto. Porque él dijo, viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí.
Pero Dios dice que en el ser humano el enemigo sí tiene en nosotros un punto de apoyo, desgraciadamente. ¿Se da cuenta? Miren, es más, Hechos de los Apóstoles 448. Ningún apóstol o profeta pretendió haber vivido sin pecado. Mira, todos esos santos hombres de Dios confesaron su naturaleza pecaminosa. Sí. Ahora, aquí dice más en este... Ya, vamos a leer en la Biblia, en Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 10. Leamos juntos. Vamos a ver, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 10. Miren lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El 8 dice, si decimos que no tenemos, de tener, de poseer. Y el 10 dice, si decimos que no hemos, de hacer. Si tú crees que el pecado es hacer, aquí estás. Pero también tienes que creer que el pecado no es solamente de cometer, sino que ya tienes. Sí, si has nacido tú, todo ser humano nacido de papá y de mamá, es pecador. Tiene naturaleza pecaminosa, es pecadores y malos, lo dice el escrito sagrado. Entonces somos pecadores. Es por eso que todos los signos ya lo han cantado esos escritores sobre esta verdad, que todos somos pecadores. ¿Por qué tratamos de decir lo contrario? Lo cantas. No hay un himno que cante que digas que eres justo y puro y santo y perfecto. Sí, por la justicia de Jesús, claro, eso sí, es verdad, lo cantamos y me gusta cantarlo ese himno. Pero inherentemente somos pecadores. Por naturaleza somos pecadores. En forma innata, nuestra condición, nuestro estado es pecaminoso. Y eso dice los escritos sagrados. La Biblia avala todo esto. Entonces, hermanos míos, ¿es tan claro esto? Que el pecado se transmite desde entonces de nuestros primeros padres, de padres a hijos, como herencia. Una herencia infalible se ha ido transmitiendo. Y es por eso que dice Isaías 64:6, que todas nuestras justicias, aún nuestras justicias, están contaminadas con el pecado. Y si tú lees en Mensajes Selectos, encuentras, y dice así, que todas las obras que el Espíritu Santo hace en los creyentes, en los cristianos, que al pasar por nuestros canales corruptos de nuestra humanidad, esas buenas obras salen contaminadas. Y que si no fuera por los méritos de la justicia de Cristo, no servirían para Dios. Serían obras como las tales que dijo Jesús. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho milagro, hemos predicado, hemos hecho muchas cosas buenas, hemos echado demonios. ¿Y qué les dirá? Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Si dice que han hecho cosas buenas y aparentemente son buenas para ellos, claro, pero no han glorificado a Dios sino a ellos mismos. Para los hombres puede ser también.
Como dijo el Señor en Romanos 4:1, hablando de Abraham, si tiene de qué gloriarse, sí, para con los hombres, pero no para con Dios, jamás. Esas buenas obras, en verdad, sin Cristo, sin los méritos de Cristo, no son nada, menos que nada. Pero, si lo has hecho por fe en el resucitado, por fe en Jesús, para gloria de Dios, por gratitud a la salvación que te ha dado Dios en Cristo, entonces la justicia, los méritos de Cristo purifican esas buenas obras y son presentados ante el Padre. Son aceptos como ofrenda de alabanza, de gratitud, de tributo, de honra al cielo. ¿Te das cuenta? Pero en sí todas nuestras buenas obras están contaminadas con el pecado. Así que allí tenemos algo bastante delicado. Ahora, ¿cómo el pecado? Mira, en la Biblia se da aquí algo muy bonito. Se toma el pecado como rey. Romanos 6:12, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Como rey. Entonces, no es que el pecado es una persona, no es un rey, es una metáfora, una alegoría. Quiere decir que el pecado te somete, te domina. Sí, a ese nivel nos llega a nosotros. El pecado como cárcel, Isaías 14:17, sí, te encarcela. Como prisión, como cuerdas, Proverbios 5:22-23, te ata con grilletes, como un cepo. Nos aprisiona. Y como ley, Romanos 7:23-24. Y como separación, Isaías 59:2. ¿Sí? Nacemos separados de Dios todos. Es por eso que Juan 3:18 dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que cree en Cristo tiene la vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Sí? Habla en tiempo pasado, ya ha sido condenado en el Edén, antes aún del pecado. Así que, hermanos míos, cuán interesante entonces es entender lo que esto engloba, lo que significa. Es el causante de toda nuestra incomodidad, de nuestra infelicidad, de tu mal carácter, sí, del mío también, de mis malas reacciones, sí, también de los tuyos, de todos mis malos pensamientos, tendencias, inclinaciones, sí, no son justificados solamente así, no. Tenemos que pedirle al Señor limpieza, cual David en Salmo 51:10. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y crea en mí un corazón limpio, un espíritu recto dentro de mí. Esta es la medicina. No solamente pedir perdón o reconocerlo, sino limpieza, purificación. ¿Sí? Deben ser así expiados nuestros pecados. Hermanos míos, solamente Jesucristo es el remedio, nadie más. Dice, aunque te laves con jabón, con todas las sustancias químicas que puede existir, nada te va a limpiar, permanecerás el mismo. Solamente Jesucristo, su vida sustituta, sí, aceptándole sus 33 años de vida pura, santa y perfecta a nuestro favor, creyendo y confiando en Él, como dice Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Qué hermoso, hermano. Conocer a Jesús es vida eterna. Sí, el remedio para el pecado. No se atormente, no se acabe la vida, no se deje atormentar por Lucifer, que le está diciendo eres impío, eres malo, eres pecador, muy a pesar que eres cristiano, religioso, guardas el sábado, predicador. Pero dile, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, porque todo pecado será perdonado a los hombres. Hay dos clases de pecados, de muerte y no de muerte. Los pecados de muerte son todos los pecados que tú no pides perdón y no reconoces
no lo reconoces, Dios no te puede perdonar. Pero si tú lo reconoces, lo confiesas y te apartas, alcanzas misericordia. Porque al espíritu contrito y humillado tú, oh Dios, no despreciarás. Y dice, todo pecado será perdonado a los hombres. Y Dios es el único que te da poder para resistir al mal. Sí, está prometido desde el Edén. ¿Ves? Desde el Edén, Génesis 3:15. Está dado a conocer ese poder, el Espíritu Santo, para nosotros vencer al mal. El mal que está no en los demás, en ti, en mí. Sí. Ese poder, que el pecado tiene poder, sí, pero más poder tiene el Espíritu de Dios. Y tenemos que luchar contra nosotros mismos, con nuestras inclinaciones y tendencias malas, contra nuestros pensamientos negativos, con nuestras ideas, imaginaciones negativas, malas, pecaminosas. Y solamente estando ocupados, estudiando la palabra, orando al Señor, compartiendo su mensaje, estar en guardia, velad y orad, dijo el Señor, para no entrar en tentación. Entonces, si la oración modelo dice, y no nos dejes caer en tentación, entonces podremos vencer al mal, sujetando nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Entonces, hermanos míos, todo pecado será perdonado a los hombres, pero el pecado que tú no pides perdón no te será perdonado, ni en esta vida ni en la venidera. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, como la idolatría, la adivinación y la rebelión. Están en ese mismo nivel. Entonces, todo pecado que no pides perdón, Dios no te puede perdonar, porque no puede violentar. Él no usa medidas coercitivas ni represivas, jamás. Su argumento, mayor argumento, es el amor, su misericordia. Entonces, vengamos al Señor Jesús, supliquemos su perdón y su gracia. Dios es efectivo y activo precisamente su gracia y su misericordia a favor de los pecadores. ¿Sí? Venid a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cargados, yo les haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hermanos míos, vengamos a Jesús. ¿Estás dispuesto? Confesándole al Señor todos nuestros pecados. Sí, a Él contémoslo con lujo de detalles. A Él podemos detallarlo. No lo hagas a ningún mortal pecaminoso como tú, como yo. Vengamos a Jesús de rodillas. Derramemos nuestra alma a Él. Y supliquemos su perdón, pero también su espíritu para resistir al mal, para estar con ese vallado, para no permitir que Él tenga más poder sobre nosotros. Que el Señor nos dé su gracia, que el Señor nos dé su bendición. Hagamos ese voto de permanecer en el Señor. Dice, sin mí nada podéis hacer. Permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces la verdad os hará libres del poder del pecado. Que Dios nos ayude. Gracias. Dios les bendiga.